Perfecto. Ya me dejó compartir. Vamos a continuar, Ivonne, con nuestro tema del Estado. Y bueno, lo pongo ahí en tu pantalla. Acuérdate que vimos la semana pasada, estuvimos estudiando el tema de, de los elementos ya del Estado que estamos estudiando. El primero que vimos fue el elemento del Estado que se refiere al pueblo. Quedamos que a la sociedad humana, de hombres, mujeres, toda, extranjeros, ¿te acuerdas que platicamos? Todos los que vivan en un país, ¿vale? En un territorio, ¿ok? El segundo es el territorio y estuvimos viendo el tema del territorio a nivel aéreo, del espacio aéreo, el espacio marítimo, ¿te acuerdas? Y el espacio eh, de tierra, ¿no? El espacio terrestre, marítimo y aéreo de México, también lo estuvimos viendo. Y hoy, Ivonne, pues vamos a ver un tercer elemento que es el poder, la autoridad, que aquí, Ivonne, independientemente de lo que vimos la clase pasada, para ti es muy importante este tema porque ya va directamente a lo que es lo legal. Acuérdate que hemos visto que el Estado está conformado de una población, de un territorio y de obviamente leyes, ¿verdad? De un poder legal, un poder eh, político que se debe establecer para que podamos llamarle a ese pedazo de tierra y a ese grupo de personas. Necesitamos también la parte jurídica para llamarle que es un Estado. Ya eso le agregamos nación, Ivonne, como hemos visto, porque el Estado-nación es aquel donde nos identificamos tú y yo por toda la cultura y elementos que como mexicanos nos unen, ¿sale? Pero esta parte del poder o autoridad va de lleno para ti, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, dice que el tercer elemento que lo constituye el poder autoridad, pues la comunidad política es una sociedad jerarquizada, donde los seres humanos no están en un plano de igualdad en cuanto a su relación con la autoridad, no en lo que respecta a sus derechos individuales, sino que unos se encuentran en un nivel superior y mandan, en tanto que otros están situados en niveles inferiores y obedecen, ¿sale? Entonces, esta parte, Ivonne, es muy importante. Debemos entender que nuestra sociedad está jerarquizada. Hay gente, Ivonne, que batalla con el tema de la autoridad y de que hay gente que está por arriba y debemos entender que aún los estados se trabaja así, ¿sale? Hay un grupo de personas que están por encima de nosotros. Y cada una de estas personas, dependiendo su rol, pues tienen derechos diferentes, mayores, menores que los otros. Por ejemplo, si pensamos en niños y adultos, Ivonne, pues ellos tienen derechos mayores que los que tú y yo tenemos. Por decirte algo, no sé cómo se maneja en el Estado de México, pero aquí en Querétaro se crea una credencial para personas de la tercera edad y alumnos, estudiantes. Con esa tarjeta solamente pagas 2 pesos el transporte. Es un derecho que tienen los estudiantes, no importa si es escuela pública o privada, solamente es un derecho que tienen los estudiantes y los ancianos. Evidentemente los estudiantes porque teóricamente no trabajan, se dedican a estudiar, pues hay que apoyar y fomentar el estudio. Y, bueno. Y con los adultos mayores, pues es un tema igual, ya no trabajan, a lo mejor tienen su pensión, lo que tú quieras, pero pues al final eso no lo sabe el gobierno, ni se va a detener a ver cada, cada persona que se sube a tomar el camión, sino que parejo da las tarjetas para que solamente paguen 2 pesos, ¿no? A eso se refiere este texto, ¿no? Debemos entender que estamos organizados, Ivonne, y que obviamente en la línea de mando, pues hay gente que está por encima de ti y de mí, ¿sale? A nivel político, acuérdate, estamos hablando de poder, de autoridad. Entonces, eso hace, pues, que haya diferentes lugares en nuestra sociedad, funciones en nuestra sociedad y derechos en nuestra sociedad, ¿no?
Por eso es importante tú como futura abogada que puedas entender el rol de cada uno y dónde están ubicados en este gran organigrama para que tú sepas cómo te vas a desenvolver ante cualquier situación que se presente. ¿Sale? De esta manera, Ivonne, el Estado es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público de sus componentes. Entonces, esta sociedad, como lo que hemos platicado, es un grupo de personas que viven en un territorio y que se sujetan a un poder soberano, ¿sale? El cual, acuérdate que este gobierno va a ser el que cree, defina y aplique un orden jurídico. Cuando hablamos de orden jurídico, Ivonne, acuérdate que lo hemos platicado mucho, es el tema de la Constitución Política Mexicana y como dice la misma Constitución y todas las leyes que de ella procedan, emanen, ¿sale? Entonces, desde la Constitución Política está el Código de Comercio, está el Código Civil, el Código Penal, todo viene de la Constitución Política. Y obviamente, pues el Estado es el que, ya lo hemos platicado, es un grupo de personas que van a crear esas leyes para que el Estado aplique esas leyes y podamos nosotros vivir en orden, ¿sale? Y podamos tener paz en nuestra vida y pueda funcionar bien nuestro Estado. Ok, en resumen, de acuerdo a lo que hemos platicado y las características esenciales, el Estado es, en primer lugar, Ivonne, una sociedad humana, no lo olvides. Dos, establecida permanentemente en un territorio. Tres, regida por un poder supremo. Cuatro, sometida a un orden jurídico, que en este caso es la Constitución Política. Y número cinco, dedicada a atender el bien público, entendiendo como la realización de los valores individuales y sociedades de las personas. Es decir, Ivonne, el Estado está para atender que esa sociedad humana que vivimos aquí, estemos bien, ¿sale? Vivamos pacíficamente, que podamos encontrar trabajo, que tengamos lugares de esparcimiento. Por eso tú ves que pues el gobierno crea parques, crea museos, ¿ok? Es el encargado de traer inversionistas para que exista el trabajo, ¿sale? Y obviamente para eso está la policía, el ejército, para que podamos ser vigilados y cuidados y podamos vivir en paz, ¿no? Entonces, es muy importante que recuerdes estos 5 puntos, Ivonne, ¿no? Un Estado tiene unas características esenciales. Recuerda, es una sociedad humana que está en un territorio, que está constituida en poderes, con una cabeza al mando que es una jerarquización, está sometida a través de una carta magna, es decir, hay un orden jurídico por medio de una constitución o una ley, lo que cada estado maneje, y obviamente está enfocada a tener el bien público. Entonces, Ivonne, pues eso es importante que podamos comprenderlo, por lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Hace poco volví a escuchar en esta semana, Ivonne, escuchaba un noticiero si no me recuerdo que era peruano, este, o de Paraguay, no me acuerdo, Ivonne, creo que era Paraguay, en el cual habían hecho un enlace con gente de Uruguay y de Argentina, y los especialistas hablaban de lo que yo te he platicado y que hemos visto, ¿no? De esta Agenda 2030 de Naciones Unidas, y ellos estaban preocupados porque decían lo que tú ya hemos platicado, que el fin es poder quitar al Estado como lo entiendes tú, como lo estamos estudiando ahorita, y cómo se ejecuta, quitarlo para colocar un solo gobierno, ¿sale? Y puedan tener, y lo que ellos hablaban, Ivonne, es que a través de eso podrían tener acceso a todos los recursos naturales que por territorio le corresponde a cada país. Entonces, te digo, es muy importante que ubiquemos porque el Estado-Nación, pues, está siendo amenazado, Ivonne. Ese es un tema, o si le podemos poner esa palabra, o está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hay un grupo fuerte que está empujando para que eso suceda, ¿no? Entonces, para que tú veas la importancia de el concepto de Estado, ¿no? Por eso es teoría del Estado y por eso es que estamos viendo ahorita pues todo lo que tiene que ver con un orden jurídico, ¿sale?
El Estado de Derecho, esto me lo va a saltar porque lo vimos cuando recién empezamos la clase. Entonces vamos a ver las funciones del Estado y su estructura de poder, que eso es bien importante. Acuérdate que un Estado de Derecho, nada más para recapitular, es aquel lugar donde la ley se aplica, eso no se te puede olvidar, ¿no? Por eso es cuando yo y platicábamos en aquella ocasión, ¿te acuerdas, Iván, que te decía que al actual gobierno y a varios gobiernos les dicen, en este estado no se ejerce el Estado de Derecho, y no es otra cosa de que están reclamando la gente que no se aplican las leyes, ¿no? O se aplican, como platicamos en esa ocasión, Ivonne, para la gente que está mejor posicionada económicamente, que tiene una conexión política que le puede ayudar a evadir la ley. Entonces, todos esos puntos, Ivonne, pues rompen el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, cuando la delincuencia, como nuestro país, pues desafortunadamente está desatada, Ivonne, perdón, y no hay quien le ponga el freno, ni tampoco quien los enfrente, pues no vivimos en un estado de derecho, porque pues más bien las personas están haciendo o viviendo como quieran, ¿no? Entonces, acuérdate, el estado de derecho es eso, que en el estado donde tú vives, el territorio, la población que está en ese territorio, esté bajo un orden jurídico y que ese orden jurídico sea llevado a cabo, porque si no, pues rompemos el concepto de Estado de Derecho. Quiere decir que vivimos en un Estado donde las leyes no se aplican. Si es un Estado de Derecho, vivimos en un Estado donde las leyes se aplican, ¿sale? Entonces, derivado de eso, vemos que el Estado tiene distintas funciones y una estructura. Entonces, vamos a empezar a comenzar a analizar hoy estas estructuras y funciones del Estado, ¿sale? Número uno, las estructuras fundamentales del Estado, este, es decir, los órganos que lo integran, tienen como funciones esenciales las siguientes, ¿vale? Número uno, que aquí es donde entras tú, Ivonne, legislar, que es crear y mantener al día un ordenamiento jurídico eficaz y justo, ¿vale? Dos, administrar y mediante decretos y servicios públicos las necesidades de la colectividad. Entonces, dentro de la estructura del Estado, los órganos tienen que cumplir, que lo integran, tienen como funciones básicas, esenciales, estas dos. En primer lugar, legislar, que es mantener el ordenamiento jurídico, crear las leyes, Ivonne. Por eso te decía que tu carrera es muy demandante y además es muy amplia, Ivonne, porque al final la gente dice, voy a estudiar abogado y voy a defender personas o empresas, o voy a dedicarme a elaborar contratos, o ver temas de cuestiones financieras, etcétera. Ivonne. No, resulta que con tu carrera, pues tú puedes aspirar a ser una legisladora. ¿Qué es una legisladora, Ivonne? Tú lo conoces, una diputada o una senadora, ¿no? A nivel municipal, también puedes ejercer puestos de este nivel para la organización del municipio, puede ser una diputada local, es decir, estatal, o puede ser una diputada federal, ¿no? Donde, Ivonne, si eres una persona capacitada, enseñada, y ya lo vimos todo al principio, Ivonne, ¿no? No nada más decir, a ver, Ivonne, créate una ley para proteger a los perritos. Ok, acuérdate que siempre lo vimos, Ivonne. ¿Qué, qué tengo que tomar en cuenta para formar una ley? Ok, pues la naturaleza del perro. ¿Sí me explico, Ivonne? La psicología. O sea, acuérdate que toda ley que se estructure y que vaya a salir para tener una sociedad ordenada, tiene que pasar por una metodología de investigación. Nunca se te olvide eso, ¿no? A un proceso científico para poder determinar si por lastimar a un perro alguien merece ir a la cárcel, ¿no? Es sencillo, así de fácil, ¿no? ¿Cuántos años debe ir a la cárcel alguien que mata a un perro intencionalmente, ¿no? Obviamente, Ivonne, pues no puede ser igual que matar a un ser humano, ¿no? Porque pues no lo mismo. Pero tampoco podemos cerrar los ojos y ser insensibles ante la muerte de un animal, ¿no?
pero no pueden ser los castigos iguales, porque hay muchas cosas, no es lo mismo un perrito a un ser humano, por muchas razones, ¿no? Igual. Entonces, es lo que te digo, o sea, sacar una ley de protección animal, pues no es que, ay, la vamos a hacer en el recreo o la vamos a sentar ahorita, no, y bueno, tienes que ser una mujer preparada, estudiada, y entender la fisonomía, la fisiología, el psique del perrito, las necesidades del perrito, muchas cosas para poder generar leyes que lo protejan y que a la vez castiguen algún maltrato. Entonces, tú puedes ser esa persona que cree leyes, Ivonne, ¿no? Que estés creando y manteniendo el orden jurídico con un fin o con dos fines, que sea justo y eficaz. Se supone que justo debe ser que todos deben ser juzgados bajo la misma sombra, bajo el mismo poder, pero pues tú sabes, Ivonne, que ya en la práctica, desafortunadamente, pues la gente que está arriba, justamente de lo que estamos viendo de esta jerarquía, ¿no? De poderes, pues que a veces sale más beneficiada que otra. Eso no debe de pasar, ¿no? Tiene que ser eficaz, o sea, realmente tiene que ejecutarse a tiempo, Ivonne. Yo creo que ahí con la gente que trabaja, tus familiares te pueden dar varios ejemplos. Pero, por ejemplo, antes, cuando un trabajador demandabas a una empresa porque lo habían despedido injustamente, o reclamaba algo, ese juicio podía durar años, Ivonne, ¿no? Porque en lo que tú me dices, yo te digo, hoy en día, por ley, tiene que resolverse el problema en un año, no puede pasarse. Una pelea laboral debe de resolverse en un año, ¿vale? Entonces, eso es muy bueno porque eso hace eficaz, Ivonne, ¿no? El sistema jurídico de nuestro país, porque pues también imagínate estar esperando a que pasen los años y no se resuelva, es un tema. Claro que hay juicios que se van prolongando, porque tú sabes que tú, pues, tú puedes, tienes derecho de réplica, ¿no? Puedes ampararte, ¿no? Ya salió un veredicto, pues yo me amparo y entonces vuelvo a hacer esto y vuelvo a hacer el otro. Entonces se vuelve, pero si tú te das cuenta, Ivonne, el amparo es para una sentencia que ya se ocasionó. Entonces esa sentencia pues no puede pasar más de un año acerca de lo que la persona está demandando. Entonces, en ese momento pues tiene un año. Ya si en menos de un año, en 6 meses, el gobierno dice, no, Ivonne no tiene ningún derecho, tú te puedes amparar y este se puede ir, se puede ir, se puede ir, porque hay muchos instrumentos jurídicos para ir aumentando el plazo del juicio, ¿no? En cualquiera de sus áreas, ya sea civiles, penales, comerciales, laborales, lo que sea, ¿no? Pero la idea de que se resuelva todo en un año, pues es que seamos eficaces, ¿no? Y obviamente justos, que no haya discriminación, que no haya, lo que se decía, ¿no? Que no haya favoritismos, pues tú sabes que, pues a veces eso no es precisamente lo que se logra. En segundo lugar, pues está el tema de administrar, Ivonne, ¿no? También tú, porque también en algún momento te puede tocar administrar alguna situación en gobierno, ¿no? ¿Qué hacemos en esta parte? Pues es satisfacer mediante decretos y servicios públicos las necesidades de la colectividad. Es decir, el gobierno no solamente tiene que crear las leyes y mantenerlas vigentes y operando y funcionando, sino que también eh, tiene que administrar todos los bienes que entran de los impuestos para llevarlos a todas las personas, Ivonne, y se puedan construir escuelas, calles, que haya un alumbrado, que llegue energía eléctrica a todos lados, porque se necesita satisfacer las necesidades de la población, ¿no? De este asentamiento humano que vive en este territorio. Entonces el gobierno también tiene que ser un buen administrador de que eso pase igual. No solamente es el tema de orden jurídico, legal, de que todo esté bien, sino ver que todas las cuestiones materiales que le corresponden al Estado dar, pues se estén llevando de manera correcta. Pues si te digo, como la educación, el agua, el acceso al agua, el acceso a la luz y todas esas cosas que vemos, ¿no? Y hay una tercera, digo, juzgar, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues
se tienen que resolver pacíficamente y conforme a derecho los conflictos de intereses que puedan surgir y declarar cuál es la norma aplicable en caso de dudas. De manera particular, una de las funciones señaladas coincide con cada uno de los tres poderes de la división clásica, ¿no? Entonces, la última es juzgar, ¿no? El Estado pues tiene que juzgar entre dos personas y determinar quién tiene la razón, ¿vale? Eso es muy importante, muy, muy importante. Por eso existe tu figura como abogado, por eso existe un fiscal, ¿te acuerdas, no? El fiscal pues es el que lleva el caso por parte de la persona del, del gobierno, que vigila que todo se lleve en orden. Está la parte acusatoria, la parte que está recibiendo la acusación y está la parte defensora, ¿no? Entonces, estos tres, el fiscal, la parte acusadora, la parte defensora, interactúan, ¿no? Para juzgar, unos para defender y otros para condenar según eso, ¿no? Entonces, pero un tema importante es que, pues el Estado tiene la autoridad legal de definir eso, ¿no? Ellos pueden intervenir ante esa situación, ¿no? Entonces, acuérdate, los tres puntos o funciones que tiene el Estado a nivel jurídico, ¿sale? Es en primer lugar, no lo pierdas de vista, ¿no? Legislar, número dos, como vimos, administrar, y número tres, juzgar. ¿Vamos bien hasta aquí, Ivonne? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a platicar de la función legislativa. Esta primera función, Ivonne, que evidentemente corresponde al poder legislativo. Acuérdate que el poder legislativo, Ivonne, no lo puedes de vista, nosotros estamos divididos en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Acuérdate que el ejecutivo representa lo que es la presidencia, el poder federal, ¿no? La maxi es el poder más alto. El legislativo tiene que ver con todo lo que estamos viendo de legislar leyes, crearlas, todo esto, y lo hacen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y la parte del Poder Judicial, que es el tema de los jueces, magistrados que están viendo que se ejerza bien la ley, ¿no? Entonces, la función legislativa le corresponde al Poder Legislativo, es la que tiene por objeto dictar, modificar y revocar las leyes que rigen el país. Entonces, subráyale, ¿no? Entonces, fíjate, la función de los diputados y senadores es bien importante porque ellos tienen que dictar, modificar y revocar las leyes que rigen nuestro país. Por eso, por eso te decía, bueno, que la mayoría de los legisladores, bueno, quisiera decir la mayoría, bueno, porque algunos ni estudios tienen, así, ni estudios, olvídate de la primaria y de la secundaria, o sea, por dedazo los ponen. Y y a veces pues hay gente que no sabe ni qué onda, ¿no? Está el beneficio de la duda, Ivonne, que a lo mejor empezaron desde muy chicos, sin carrera, y se fueron y metiendo en todo esto. Y bueno, al final terminan pues teniendo cierta experiencia, pero no es lo ideal, Ivonne. Lo ideal es que pase lo que está pasando contigo, ¿no? Que vienes, estudias, tomas nota, analizas, ¿no? Todo lo que estás estudiando para poderlo aplicar, ya estás trabajando, estás viviendo un área de tu carrera y eso es muy bueno, así debe de funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque te voy a repetir, o sea, al final de cuentas, la gente que llegue de diputado y senador, pues fíjate qué compromiso tiene, Ivonne, si tú algún día quieres aspirar a eso, porque se puede con tu carrera hacer una diputada o una senadora, ya te lo dije, a nivel local o federal, pues tu objetivo es dictar, modificar y revocar las leyes. Hay nomás, ¿no? Crearlas, modificar cuando han quedado obsoletas en algunas cosas y revocarlas, tú sabes que es quitarlas cuando ya no están funcionales, ¿no? Pero, pues eso es muy importante, y bueno, o sea, porque suena así fácil, lo digo rápido, lo piensas tú rápido, lo pienso yo rápido, pero al final del día, pues es un gran compromiso que tienen los diputados y senadores con nuestro país para que éste funcione en orden, ¿sale? Su misión es crear el derecho positivo y cuidar que esté siempre al día, es decir, que corresponda a las necesidades reales de la población, ¿no? Entonces, tienen que estar viendo que todas estas leyes, Ivonne, que se formulan, no tienen otro fin más que cuidar a la población.
y atender sus necesidades. Y ya las hemos platicado. Su necesidad de seguridad, su necesidad de salud, su necesidad de educación. Entonces, hay leyes que están establecidas en distintos artículos o normas, obligaciones que se escriben ahí, que están en los artículos de la Constitución Política, por ejemplo, como el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la salud, lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces, no son temas que para el Estado se puedan lavar las manos. Él tiene que ver que todo esto suceda para el bien de la población, ¿no? Entonces, y los que se encargan de crear esas leyes para que todo funcione en orden, para que todos estén contentos y estén satisfechas sus necesidades, pues bueno, es el Poder Legislativo en nuestro caso, ¿no? Que ya lo sabes, es el que crea, modifica y quita leyes, dependiendo cuál sea la necesidad, ¿no? La función administrativa, esta función corresponde al Poder Ejecutivo, no lo pierdas de vista. Acuérdate, la función legislativa, pues al Poder Legislativo, y la administrativa al Ejecutivo, que es el presidente, igual, ¿no? Es muy rica y compleja y a la vez se divide en dos funciones claramente distintas que implican la doble tarea del poder público, el gobierno de los ciudadanos y la administración de las cosas, ¿no? Entonces, el ejecutivo pues tiene que ver que el ciudadano y gobernar bien al ciudadano y ver que el ciudadano tenga una democracia participativa en todas las tareas del gobierno, ¿no? Entonces, es muy rico lo que hace aquí el Estado, pero administra estas dos cosas, ¿no? Tanto gobernar a los ciudadanos como el administrar los bienes que les son recibidos, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo es importante. En ese sentido, dice, esta última que es administrativa en sentido estricto, se caracteriza, cuando hablamos de esta última, hablamos de la administración de las cosas, Ivonne. ¿A qué se refiere esto? Es administrativa en sentido estricto, lo que te decía. Se caracteriza por un conjunto de actividades mediante las cuales el Estado busca la satisfacción de las necesidades públicas y de la cual se vale para la realización del bien común, con sus tres requerimientos fundamentales. Número uno, el establecimiento del orden y la paz por la justicia, la coordinación de las actividades de los particulares y la ayuda a la iniciativa privada y su eventual suplencia cuando ésta falte o sea deficiente. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, mi querida Ivonne? Que el Ejecutivo está encargado de ver que todo lo que hicieron los diputados y senadores, todas esas leyes que crearon, modificaron y revocaron, se lleven a cabo. ¿Sí te das cuenta? Él tiene que ver que se lleven a cabo. Unos las crean, modifican y quitan, las ponen y el Ejecutivo las administra, es decir, tiene que observar el gobernar a sus ciudadanos que todas esas leyes las tiene que cuidar, delegar, gestionar para que puedan establecerse, para que se pueda establecer un orden y paz, ¿no? Por medio de la justicia, ¿no? Tiene que vigilar también el Ejecutivo, Ivonne, a los particulares. ¿Quiénes son los particulares? Pues todos los empresarios como Bimbo, Coca-Cola, Televisa, TV Azteca, ¿no? Tiene que coordinarlos, verlos, porque aunque no son dependientes del gobierno, del Ejecutivo, pues él tiene la obligación de que todo transite en orden y paz. Entonces, por eso tiene que ver no el hecho de que tú seas dueño de una empresa, de una escuela o de un negocio, pues puedas hacer lo que quieras, ¿no? Entonces tiene que coordinar a los particulares, ¿no? Y ayudar a la iniciativa privada y suplirla cuando esta falte, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que acuérdate que la iniciativa privada, pues es un emprendimiento, por así decirlo, y es un tema de una realización de un negocio, bueno, en pocas palabras, ¿no? Entonces hay gente poniéndolo a nivel escolar y bueno, hay gente que dice, oye, yo tengo una lana, voy a invertirla y voy a poner una escuela. Entonces ponen una escuela y bueno, entonces hay muchas escuelas particulares y bueno, ¿estás de acuerdo conmigo? Muchas, desde kinders hasta universidades, ¿no? Ahora, eso es muy bueno porque le descarga al gobierno la responsabilidad de dar tanta, tener que generar tanta escuela y todo, porque en ellas descansa el gobierno para que lleguen a otro grupo de la población que tiene acceso a pagar esas escuelas
entonces son educados, ¿no? Pero cuando ya los privados ya no tienen capacidad para recibir tanta gente o ya la población creció de más, Simón, entonces el Estado pues tiene que entrarle al quite, ¿no? Por eso te digo, es una colaboración de iniciativa privada y iniciativa pública, sobre todo en temas de la educación, porque pues hay niños, ¿no? Cada vez en nuestro país pues todavía hay una tendencia de que existan familias de 4 o 5 personas, ¿no? Que estás hablando que tienen de 2 a 3 hijos mínimo, y esto sigue, es una tendencia, entonces evidentemente, pues por más que hay escuelas privadas, pues no le pueden dar el acceso a todos los niños, y además, dependiendo del nivel socioeconómico de cada familia, pues es que pueden o no pueden pagar una escuela. Entonces es ahí cuando entra la iniciativa pública y cuida que existan las suficientes escuelas para que toda aquella población que no tiene acceso a la educación privada pueda entrar por medio de ellos, ¿no? Entonces, pero nunca se te olvide, el Estado vigila a los particulares, tiene que vigilar a la iniciativa privada y apoyarla, si no, no puede andar por ahí. ¿Por qué? Pues porque es el encargado, el ejecutivo, de establecer orden y paz por medio de la justicia para, pues, el entorno social en el que vivimos, ¿no? Entonces, te das cuenta y lo analizas hasta lo que vamos, Ivonne, el tercer elemento del Estado, que es todo el tema del poder y autoridad y un orden jurídico, pues viene siendo el más extenso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, eh, cuando hablamos de población, pues no hay mucho pierde, ¿verdad, Ivonne? Es toda la población que vive en un país y dijimos, mexi- mexicanas, hombres, mexicanos, mexicanos hombres, mexicanas mujeres, niños y niñas, adultos, todos extranjeros que viven en un solo lugar. El territorio ya lo vimos, que se divide en terrestre, espacio aéreo, espacio marítimo, que tiene unos kilómetros, que se explota, que no se explota, que eso también se legisla, ¿no? Pero, pues obviamente, estos dos ingredientes, el territorio y la población, pues requieren de un orden y una estructura política de poder para que pueda subsistir y pueda operar de manera correcta y con el mejor orden, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que se divide este poder político, esta estructura jurídica, por medio, en primer lugar, de una constitución política que de ella emanan las leyes, y hay 3 poderes que administran esta situación, toda esta estructura política para que podamos funcionar, ¿no? Entonces, la primera, acuérdate, dentro de la estructura, las funciones del Estado es legislar, juzgar y se me fue la otra, legislar, juzgar y administrar, ¿no? Entonces, vemos ya en primer lugar, ahorita ya para cerrar hoy, Ivonne, vimos que la función de legislar le pertenece al Poder Legislativo, que son diputados y senadores, los cuales crean, modifican y revocan leyes. Y el Ejecutivo es muy grande su función porque es el encargado de ver, de gobernar, ¿sí? Tal cual, de gobernar con los ciudadanos y de administrar todo lo que tiene para que haya orden y justicia, ¿no? Es el encargado de supervisar a la gente que tiene empresas y ver y apoyarlos en sus funciones para que puedan a la vez apoyar al Estado, ¿sale? Y el próximo viene, vamos a ver el viernes la función jurisdiccional, que es más un tema ya de un poquito de historia, como puedes ver en pantalla, pero pues ya viene muy importante para ti, Ivonne, porque estos son de artículos ya de la Constitución Política, donde tú tienes que memorizarlos como abogada para que puedas tú entender la formación de nuestro Estado, ¿no? Pero entonces todo eso ya lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Tienes alguna duda de lo que vimos hoy, Ivonne? No, maestro, explica muy bien. Gracias, Iván. Entonces, aquí quédate con esto, no pierdas casi que la liga, porque como ya viste ahí en los pantallazos que te mostré, se viene toda la parte legal, ¿no? Ya de artículos y importante para que tú puedas ver cómo estamos estructurados por ese lado, ¿no?
que ya es la parte de la función jurisdiccional, ¿no? Ya vimos la ejecutiva, que es la presidencia, que tiene que, ¿qué hace la ejecutiva? Y bueno, en pocas palabras, no lo olvides, gobernar. Por eso es que el presidente tiene tanto poder. Y tiene que ver que todo funcione, que haya orden, que haya paz y tiene que coordinar a la iniciativa privada y pública para que todas las necesidades de nosotros estén satisfechas. Los diputados y senadores son los que crean, modifican leyes. O sea, las leyes que se están operando. Ahora, lo que vamos a ver el próximo viernes es cómo es que funcionan esas leyes, quién las opera, en qué artículos, de qué habla cada artículo, ¿vale? Y, pero pues eso es un poquito más largo y ya no quiero 10 minutitos, pues no nos va a servir para nada, Ivonne, y mejor los vemos completitos el siguiente viernes. ¿Sale? Entonces cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, maestro, igualmente. Buen Hasta fin. luego, bye. Bye. Bye.